¿Pueden ver la presentación? Buenas noches. Sí se puede Gracias. ver. Gracias, muchachos. Seguiremos. Estábamos con el tema de anualidad, perdón, de indicadores financieros. Habíamos visto indicadores relativos a la liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de rentabilidad. Ahora vamos a ver indicadores que tienen que ver con la eficiencia en materia de gestión. Un indicador bien interesante también para la parte, sobre todo de las entidades financieras, es ver en qué magnitud la empresa tiene capacidad para cubrir sus costos financieros, sus intereses, si es que obviamente tiene préstamo. Entonces, este índice denominado cobertura de costos financieros se lo calcula dividiendo la utilidad operativa. Y ojo con lo que estamos diciendo, no estoy hablando de la utilidad neta de gestión, estamos hablando de la utilidad operativa, que se deriva de haber restado ingresos operativos menos costos y gastos operativos. De ahí sale la utilidad operativa, ¿no? Porque después de la utilidad operativa, como vimos en los estados de resultados, se añaden los otros ingresos no operativos, se quitan los otros gastos no operativos y después se deducen los costos financieros. ¿Qué pretende este indicador? Nos pretende simplemente determinar cuántas veces, en qué cantidad de veces la utilidad operativa puede llegar a cubrir los costos financieros que una empresa tiene que pagar en una gestión. Es decir, cuanto mayor sea su nivel de utilidad operativa, mayor capacidad tendrá para pagar sus costos financieros. Siempre y cuando, obviamente, la empresa tenga deuda, porque si la empresa no tiene deuda, no habrá costos financieros, entonces no podremos calcular este indicador. Este indicador no es necesario, no se debe multiplicar por 100%. La interpretación de este indicador es al tanto por 1. Es decir, van a determinar cuántos pesos tienen acá arriba como utilidad operativa por cada peso que ustedes deban por intereses. Por eso decía en la transparencia que lo ideal es que el cociente de este indicador sea lo más alto posible, de tal manera de que pueda demostrar que la empresa tiene capacidad para cubrir sus intereses. Este indicador, al igual que el último que vimos en la anterior sesión, pues es analizado muy detenidamente por las entidades financieras. Cuando una empresa va a solicitar un nuevo préstamo, lo que les interesa a los bancos es justamente revisar su capacidad de endeudamiento, revisar la capacidad para generar recursos para cubrir sus pagos de capital y los intereses, por supuesto, también. Ok, entonces acá no hay mucho tela que cortar, es muy sencillo entender el indicador. Otro indicador que tiene que ver con la eficiencia de la gestión. Vamos a hablar de lo que se llaman las rotaciones. Este indicador que vamos a ver se denomina la rotación media de inventarios o la rotación promedio de inventarios. ¿Cómo se lo halla? Lo que tenemos que hacer es dividir el llamado costo de ventas, que significa lo que a ustedes les ha costado en relación a los artículos que han sido vendidos en el año. ¿Cuánto les han costado a ustedes los artículos que han vendido en el año? Ese costo de ventas me lo dividen entre el promedio de inventarios. Ahora,
El indicador, bueno, en realidad todos los indicadores que se llaman rotación nunca son expresados al tanto por ciento, siempre son expresados al tanto por uno. E igual que el anterior indicador que hablamos del índice de cobertura de los costos financieros, esta rotación nos determina un número de veces. ¿Cuál sería ese número de veces? La rotación promedio de inventario nos dice cuántas veces se logró vender en el año el promedio de mercaderías, de bienes que ustedes tienen en el inventario. Repito una vez más, la rotación siempre se mide en número de veces. En este caso, les está diciendo, les está midiendo cuántas veces en el año la empresa logró vender el saldo promedio que ustedes tengan en el almacén, en el inventario. El costo de ventas sale del estado de resultados. Ahí ustedes tienen una línea donde está determinado el costo de ventas. Pero el promedio de inventarios, vamos a decir que tenemos 3 alternativas para poder considerar o sacar la información y para poder calcular el índice. La primera es que ustedes tengan los saldos mensuales que cada mes tengan respecto a su almacén. ¿Cuánto es el saldo de enero? ¿Cuánto es el saldo de febrero? ¿Cuánto es el saldo de abril? Etcétera. Y puedan sumar esos saldos y dividir entre 12. Ese es el dato más certero, más cercano. Pero como esa información solamente la tiene la empresa y los empleados que trabajan dentro de la empresa, cuando uno es consultor o está analizando de afuera, es muy difícil acceder a esa información. Entonces, como saldo promedio, uno puede llegar a colocar el saldo al empezar el año en la cuenta de almacenes o en la cuenta de inventarios al terminar el año y lo dividen entre 2. Entonces, esta es una segunda metodología menos precisa, diremos, más indirecta, para poder calcular cuánto es el promedio de existencias que tenemos en el inventario. Tercera forma. La última forma de tener el dato, el promedio del inventario, es simplemente jalar el saldo de fin de año que ustedes tengan en el inventario. Ese es el peor escenario, ¿no? Porque simplemente tomamos el saldo del último mes del año, nada más. Pero dependiendo con qué información contemos, podemos proceder a aplicar una de las 3 modalidades que les he propuesto para colocar como dato en el denominador en la parte del promedio de inventarios. Ahora, si yo sé cuántas veces logramos vender en el año el saldo promedio que tengo en el inventario, la siguiente pregunta es, ¿y cuánto tardo en vender? Entonces, el indicador que vamos a ver a continuación es un indicador que me mide el tiempo. El tiempo, entonces, lo que este indicador mide es el plazo promedio o el plazo medio de inventarios. Y su construcción es simplemente dividir el número de días que tiene un año entre la rotación media de inventarios, es decir, el resultado del anterior.
indicador. La respuesta va a estar medida en días. En otras palabras, la rotación les dice cuántas veces en el año logran vender lo que tienen en el inventario. En cambio, el plazo promedio de inventario les dice en cuánto tiempo logran vender el promedio que tienen en el inventario. Entonces, el indicador, por eso está medido en días. La lógica es que en el indicador de la rotación, una empresa es más eficiente cuanto más alta rotación de inventarios tenga. Pero en la medida que tengan una mayor rotación, el plazo promedio de inventarios se va a reducir. Es decir, si la rotación es más alta, el plazo promedio de los inventarios baja. ¿Qué quiere decir? Que yo vendo muy rápido lo que tengo en mis inventarios. Y eso es eficiencia, ¿no? Porque el tener mercadería en los almacenes, en el inventario, es ineficiencia, porque el objetivo no es producir y estocar. El objetivo es producir y vender. De tal manera de que el producto llegue lo más rápido al cliente y el cliente me pague, por supuesto. Entonces, cuanto más eficiencia tenga la empresa, menor número de días nos dará en el llamado plazo promedio de inventarios. Otra rotación. Ahora nos vamos a ocupar de analizar las cuentas por cobrar. Este indicador se lo construye dividiendo las ventas que han sido hechas al crédito en la empresa sobre el saldo de cuentas, documentos y facturas por cobrar. En el estado de resultados, lo que normalmente encontramos son las ventas netas. Lo ideal para hallar este indicador es que podamos diferenciar de todas las ventas netas que ha hecho la empresa en el año, cuántas han sido al crédito y obviamente las otras han debido ser al contado. Este es un dato que generalmente no se lo encuentra en el estado de resultados, porque en el estado de resultados simplemente tenemos una línea que dice ventas netas. Entonces, cuesta un poquito más hallar el dato de cuánto de las ventas realizadas en el año han sido hechas al crédito. Y eso dividir entre el saldo de cuentas, documentos por cobrar a los clientes. Eso lo sacamos del balance. ¿Qué nos dice la rotación? La rotación nos dice cuántas veces en el año logramos recuperar, logramos recaudar el promedio de las cuentas o facturas por cobrar. Cuanto más veces lo hagamos, significa que somos más eficientes, porque rápidamente estamos cobrando nuestras deudas que tienen los clientes en favor de la empresa. Entonces, una vez más, la rotación acá interesa que sea cada vez más alta. Si ustedes sacan una rotación de 2, significa que en el año 2 veces logran cobrar lo que tienen como saldo en cuentas por cobrar. Pero si tuvieran una rotación de 4, significa que 4 veces al año logran cobrar el saldo que tienen en la cuentas por cobrar. O sea, estamos siendo eficientes en la cobranza, ¿no? Entonces, así como la rotación media me dice el número de veces, el otro indicador me dice en cuánto tiempo tardo en cobrar. ¿Cuánto tiempo en promedio tardo en cobrar? ¿Cómo lo hallamos el indicador?
Pero antes de pasar a este indicador, volviendo otra vez a la rotación media de cuentas por cobrar. El dato deseable es que existe el dato de las ventas al crédito. Si tenemos, es muy propicio, es muy bueno para el cálculo de este indicador. En ausencia de este dato, se suele colocar de manera aproximada las ventas netas, dividido entre el saldo de documentos y cuentas por cobrar. Claro, ese indicador que ustedes vayan a sacar de esa forma no es tan real, porque estaríamos asumiendo que el total de las ventas que ha hecho la empresa son a crédito. Entonces, a veces esa situación no es real. Siempre hay clientes que pagan al contado. Pero si no hubiese forma de tener o contar con el volumen de ventas hechas al crédito, me tomarán ventas netas. Una vez que tenemos la rotación promedio de cuentas por cobrar, esta rotación ahora la vamos a medir en número de días. Entonces, sacamos el índice del plazo promedio por cobrar, que no es otra cosa que dividir el número de días que tenemos en un año, 365 días, sobre la rotación. Entonces, este indicador nos dice cuántos días tardo yo en promedio en lograr cobrar el saldo que tengo en cuentas por cobrar durante el año. La tendencia es que este número de días cada vez sea más chico, porque implicará de que cuanto más corto sea el plazo, significará que la empresa mete plata más rápido, cobramos más rápido. Y si cobramos más rápido, somos más eficientes porque lo estamos mejorando la liquidez. ¿Ok? Entonces, el indicador de rotación de inventarios está relacionado con el plazo promedio de inventarios. El indicador de rotación de cuentas por cobrar está relacionado con el plazo promedio de cuentas por cobrar. Ahora veamos lo contrario. Lo contrario es calcular la rotación media de cuentas por pagar. ¿Qué queremos acá? Lo que queremos calcular es cuántas veces en el año pagamos el saldo de lo que tenemos en cuentas por pagar. En el caso de la rotación, la mejor manera de calcular el indicador es dividiendo las compras hechas al crédito sobre el saldo de cuentas por pagar. Pero en ausencia de este dato de las compras hechas al crédito, de una manera aproximada, ustedes me pueden utilizar el costo de ventas, que lo sacan del estado de resultados y dividir entre las cuentas por pagar. Pero esta es una segunda instancia. Cuando no es posible contar con el dato de las compras a crédito, utilicen el total de costo de ventas. Utilizando el costo de ventas, estamos asumiendo que las compras que hacemos en la empresa, todas son al crédito, ¿no? Eso es un extremo. Siempre hay algunas compras que hacemos al contado. Entonces, una vez que ustedes han sacado la rotación media de cuentas por pagar, lo que estamos determinando es cuántas veces en el año logramos cancelar nuestras cuentas al crédito. En finanzas, la idea es que la rotación, cuando se trata de pagar, sea lo más lenta posible. Entonces, acá lo que tenemos que tender es que el número de veces sea cada vez más chico.
no que suba, sino más bien que baje. Porque en la medida que bajo la rotación de cuentas por pagar, significa que la empresa tarda más tiempo en pagar. Entonces, si tarda más tiempo en pagar, su plata puede estar destinando para otros propósitos. Por eso es que de esa manera se mide la eficiencia. En finanzas, creo que ya se los dije en algún momento, la entrada de la plata debe ser rápido y la salida de la plata debe ser lenta. Entonces, como ahora estamos hablando de una cuenta de pasivo, la rotación debe ser lenta. Entonces, hay que tratar que el número de veces sea cada vez más chico. Ahora, si tenemos una rotación media de cuentas por pagar, entonces también tengo un plazo medio de cuentas por pagar, que de manera similar a los anteriores indicadores, este me mide en cuántos días logro pagar mi saldo de cuentas por pagar. ¿Cuánto tarda? En días. La tendencia es que si la rotación baja cada vez para ser más eficiente, el plazo debe subir. En otras palabras, la empresa debe tardar cada vez más en pagar. O sea, la salida de su dinero cada vez se vuelve más y más lenta. Claro, pero todo tiene su límite, ¿no? No por pagar más lento, después vamos a perder créditos, vamos a perder proveedores, porque no les va a interesar trabajar con mi empresa porque tardo mucho en pagar, ¿no? Entonces, hay que ser de una manera racional la adopción de políticas que nos permita cada vez ampliar más el número de días del crédito. Otra. Con los dos indicadores que hemos explicado, ahora podemos relacionar cuánto tardo en cobrar en promedio y cuánto tardo en pagar en promedio. Si estamos bien, si somos eficientes, el plazo de cobro debería ser en número de días más chico que el plazo de pago, ¿no? O sea, si mi plazo de cobro es 3 días, yo debería tardar en pagar, por decirles algo, 10 días, si somos eficientes. El escenario de ineficiencia total es de que yo tarde 15 días en cobrar y tarde 5 días en pagar. Eso es ser ineficiente. Porque la empresa no busca pues ganarse una medallita de oro por pagar rápido. Claro, los proveedores van a estar felices, pero el tema es que la empresa va a tener problemas de liquidez si pagamos muy rápido. Entonces, lo que debemos tender es que el plazo de cobro sea siempre menor que el plazo de pago. Y entonces este indicador que le estamos llamando relación media de cobros y pagos, justamente nos permite medir la velocidad de entrada de dinero frente a la velocidad de pago que hacemos con una empresa. Lo máximo, como está en el segundo párrafo de la transparencia, lo máximo que deberíamos llegar es, o sea, lo máximo en el sentido de que el valor más bajo que deberíamos alcanzar es que sea igual a 1. El plazo de cobro sea igual al plazo de pago, y en cuyo caso sería el valor a 1, igual a 1. Pero eso no es lo ideal, ¿no es cierto? No es lo ideal, porque si es igual a 1, con la misma velocidad que entra el dinero, sale el dinero. Entonces no tiene sentido. La velocidad de entrada debe ser mucho más alta que la velocidad de salida. Y eso es lo que
ayuda a la empresa a poder efectuar a través de lo que vamos a ver más adelante, la construcción de flujos de caja, el calce financiero, ¿no? El calce financiero es simplemente que la empresa debe vigilar a qué ritmo entra la plata y a qué ritmo sale la plata, de tal manera que en ningún momento se encuentre con un periodo de iliquidez, que no tenga plata para pagar. Debe ordenar sus pagos conforme a la entrada de dinero que tenga. No podemos pretender ser muy buenos en pagar y tengamos muchos problemas para cobrar lo que vendemos. Ok. Otro ratio de eficiencia tiene que ver con la rotación media del activo total. La rotación media del activo total. Como es rotación, también no está medido en número de veces. ¿Cómo lo encontramos? Dividiendo las ventas netas sobre el total del activo. Entonces, lo que me está diciendo es su cociente, el resultado, es cuántas veces en el año hace que las ventas alcanzadas logren rotar el total de activos que tenemos en el año. O sea, como empresa, ¿qué se pretende? Que la inversión acumulada que tiene la empresa, que está reflejada en el activo, a esa inversión le saquemos el máximo provecho. Es decir, que logremos vender lo más alto posible con la inversión que en este momento tiene la empresa. En la medida que la rotación sea más alta, significa que soy más eficiente, porque con lo que yo tengo estoy generando más ingresos. Logro ser eficiente porque puedo estar imaginándome muchos turnos de trabajo. A ver, pensemos en un ejemplo. Ustedes tienen como inversión un auto, son taxistas. Su inversión está en un auto. Ese es su principal activo, pero aparte del auto podrán tener, qué sé yo, algunos pesos, etc. Ese será su total del activo. Lo ideal sería que con ese auto logren el mayor nivel de ventas que puedan tener. Entonces, si por ejemplo, si ustedes lo manejan el auto 8 horas al día, van a alcanzar una determinada rotación. Pero si ustedes utilizan el auto trabajando 16 horas por día, el total del activo es el auto, es el taxi. Lo que va a subir son las ventas. ¿Por qué? Porque al trabajar más tiempo vamos a generar más ingreso. Entonces estamos logrando sacarle un mayor provecho a una inversión que ya la hemos hecho, que ya la tenemos. O si yo si por ejemplo, como taxista logro un contrato para llevar a los escolares a primera hora a su colegio y recoger a mediodía de su colegio para llevarlos a su casa, es un contrato que me va a generar más ingresos con el mismo auto que tengo. Entonces, si organizo mis tiempos para trabajar con el colegio a la entrada y la salida, pero en las horas intermedias hacer otro servicio, entonces logramos igual aprovechar de mejor manera nuestra inversión, elevando el número de ventas que logramos hacer, ¿no? Entonces, como se trata de rotación, otra vez estamos midiendo el número de veces. Algo que interesa mucho es medir con la que la empresa genera su dinero, recupera su dinero. Es el
Está compuesto por la sumatoria de dos tiempos, de dos plazos. El plazo promedio en que tardamos en vender la mercadería del inventario, que ya lo hemos determinado con el indicador, más el plazo medio que yo tardo en cobrar. O sea, si sumamos cuánto tiempo tardo en vaciar mis almacenes y cuánto tiempo tardo en cobrar, me está determinando lo que se llama el ciclo operativo. Porque resulta que la empresa le interesa fabricar, en el caso de una industria, ciertos artículos, sí, le interesa fabricar. Y le interesa que esa fabricación del artículo sea en el menor tiempo posible, porque cuanto más tarda, más costos tiene. Entonces, en ese sentido, lo que va a tratar es de hacer un mayor uso, más rápido, utilizar la mercadería que tiene en los almacenes para fabricar en el menor tiempo posible. Pero a la empresa no solamente le interesa el tener fabricado el bien, sino le interesa vender. Y vender recuperando lo que lo que los clientes le deben pagar. Porque tampoco significa vender por vender, porque yo puedo vender mucho, pero no cobrar casi nada. Entonces, yo necesito vender y recuperar o que me paguen por la venta. ¿Cuándo estoy tranquilo? Después que haya hecho la venta. ¿Por qué? Porque después de lo que hice la venta y la logré cobrar esa venta, el dinero ha vuelto a entrar a la empresa. Y el dinero que gasté comprando materia prima, comprando mercaderías, pagando salarios, etcétera, primero salió del bolsillo de la empresa. Y en el momento que se ejecuta el cobro efectivo, recién yo puedo resarcirme de todas las salidas de dinero que anteriormente tuve, ¿no? Entonces, por eso es que este ciclo operativo pretende medir justamente en cuánto tiempo la empresa logra contar con sus recursos monetarios que fueron invertidos tanto en el inventario como en la venta. Este llamado sistema DuPont no es un indicador. Lo que es, en el fondo, es una multiplicación de dos indicadores que da pie a un tercer indicador. Primero, DuPont es una empresa que existe en la realidad a la fecha, pero tiene una data de varios siglos atrás, varios años atrás. Una de sus actividades más de experiencia vasta es el tema de materiales de acero. Esta empresa hace muchísimos años generó un pequeño modelo para tomar decisiones de corto plazo que le permita ser más eficiente, lograr mejores indicadores financieros. Entonces, lo que hizo es una relación muy sencilla. Agarró el indicador que llamamos la rotación media del activo total, que no es otra cosa que dividir las ventas netas sobre el total del activo, y multiplicó por otro indicador, que también ya lo hemos explicado, que son el margen de utilidad neta, que es dividir la utilidad neta entre las ventas. Entonces, si multiplican estos dos indicadores, ventas que están arriba se eliminan con las ventas que están abajo. Entonces, ¿qué les quedaría? Utilidad neta sobre total de activos. Y resulta que este indicador que sale ahora de la multiplicación de los otros dos indicadores es un indicador conocido para nosotros. Ese es el indicador de rentabilidad que se llama ROI o se llama ROA, utilidad neta sobre el total de los activos. Pero repito, este sistema DuPont es un pequeño sistema de simulación
donde van cambiando las variables que afectan a las ventas, las variables que afectan a los activos y las variables que afectan a la utilidad neta. Y en función a eso, se ve de qué manera la rentabilidad sobre los activos se va incrementando cada vez, moviendo o simulando estas tres variables, las ventas, las utilidades netas y el total de los activos. Es bien interesante, bien sencillo. ¿Por qué? Porque es en una planilla Excel, me acuerdo que con varios chicos en la clase, lo que hicimos es definir de dónde salen las ventas. Después hicimos en el Excel, vaciamos en cada celda las distintas cuentas del activo y considerando los costos, sacamos el nivel de utilidad neta. Entonces empezábamos a generar escenarios donde decíamos, a ver, si hacemos una inversión nueva, esa inversión nueva nos va a subir el activo. Va a subir activo fijo, pero va a bajar el efectivo, caja y bancos. Pero si esa inversión que hacemos no tiene una repercusión en materia de ventas, significa que no es una inversión productiva, es una inversión no productiva. O sea, por decirles algo, vamos a comprarle al gerente para que esté más cómodo, le vamos a comprar un nuevo televisor de 80 pulgadas y va a estar en su escritorio o en su oficina. Bueno, ¿en qué medida ese televisor, esa inversión me permite generar más ventas? Entonces el modelo simula eso. Entonces dirían, a ver, el televisor es un activo fijo, cuesta 6,000 bolivianos o 7,000 bolivianos. La disponibilidad, la liquidez baja en 7,000 bolivianos, sube el activo fijo. Pero como tengo un nuevo activo fijo, se genera automáticamente mayor depreciación en el año. Si tengo más depreciación, me baja la utilidad neta, ¿no? Y si ese televisor, yo no tengo modo alguno de saber de que gracias al televisor estamos vendiendo más, entonces será una inversión que no tiene impacto en las ventas. Entonces las ventas serán las mismas y lo único que habré hecho es subir costos a través de la nueva depreciación, lo que me hará bajar la utilidad neta y por lo tanto, en definitiva, el indicador de la rentabilidad sobre los activos va a reducirse, ¿no? Entonces, de esa manera sí se va modelizando la simulación de este llamado sistema DuPont. Muy bonito, muy interesante. Ojalá que al final del semestre nos quede un par de días para poderlo ver con más calma. Ok. Sobre la base de los indicadores, ahora sí vámonos a la parte de aplicación y busquen su archivo donde estábamos haciendo. ¿Se acuerdan? Habíamos ufebizado, habíamos hecho los análisis verticales, los análisis horizontales. Ese es el archivo que voy a abrir. Entonces, recopilando, teníamos información de un balance general que estaba a valores corrientes. Luego habíamos puesto el valor de la UFB. Creo que este no es el archivo. Espérame un segundito. Buscar dónde está.
Ok, chicos. Este es el ejercicio que habíamos hecho con ustedes. Teníamos un balance general. Bueno, teníamos en realidad 5 años con sus respectivos balances generales. Teníamos su estado de resultados correspondiente a esos 5 años. Luego nos dábamos el dato de la UFB al final de cada año. Obteníamos sus factores de expresión, llevando toda la información a diciembre del año 2019. Y aquí abajo lográbamos determinar el balance general con las cifras llevadas al año 2019. El estado de resultados, lo propio. Entonces, esta información de estos 5 años, ahora los vamos a utilizar determinando los indicadores financieros que hemos visto. Pues yo voy a hacer para un año y después los voy a dejar de tarea para el resto de los años ustedes. ¿Ok? Pues acá vamos a proceder a calcular los índices financieros. Entonces vamos a dividir la pantalla para ir jalando datos. Ya. Y vamos a sacar primero el grupo de los indicadores de liquidez. Vamos a colocar el nombre del indicador. Vamos a colocar su fórmula, la unidad de medida, y su valor o su importe para el caso del año 2015. ¿Ok? Muy bien. Primer indicador. Primero vamos a calcular el capital bruto de trabajo. Pregunta, ¿qué es el capital bruto de trabajo? Ya hemos visto, ¿qué es? Ya pues, señor, si no va a volverse esto aburrido. Si van a esperar todo el mundo a que yo haga y ustedes se dedican a copiar, no vamos a aprender mucho. De una vez dígame qué es el capital bruto de trabajo. ¿Cómo encontramos?
No. No, está bien, has contestado, haces mucho más de lo que el resto de tus compañeros hacen. Con callarse piensan que lo han solucionado. Licenciado, ¿me Dime. escucha? Sí, adelante. El capital de trabajo era los activos corrientes, no está. Disculpe, licenciado, tal vez podría ser el activo corriente menos el pasivo corriente. No. Licenciado, es la sumatoria de los activos corrientes. Sí, eso es. El capital bruto de trabajo es la suma total de los activos corrientes. Entonces, ahí arriba están viendo el balance del año 2015 y el total de los activos corrientes es 6.244. Perdón. Acá tenemos que colocar la fórmula. ¿Cuál es? No hay fórmula. Simplemente agarrar total del activo corriente. ¿En qué está medido? En pesos, en unidades monetarias. ¿Cuánto es? 6.244. Bueno, esto más que un indicador es una variable, ¿no? ¿Cuál es el capital bruto de trabajo? Otra variable. Capital neto de trabajo. ¿A qué es igual el capital neto de trabajo, señores? Licenciado, es la sumatoria de lo activo corriente menos la sumatoria de los pasivos corrientes. Perfecto. Entonces decimos activo corriente menos pasivo corriente. ¿Su resultado en qué está medido? En pesos. Entonces decimos 6.244 menos 3.023. Capital neto de trabajo es 3.221. ¿Estamos? Ok, ahora sí vamos a calcular el índice, el primer índice de liquidez, que se llama el índice de capital de trabajo o el índice de liquidez corriente. Índice de capital de trabajo o llamamos el índice de liquidez corriente. ¿Cuál es la fórmula? Es dividir. Activo corriente dividido Sí, entre pasivo corriente. perfecto. La fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Cómo lo medimos? ¿En porcentajes o en pesos? Lo medimos en pesos, ¿no? Esa será su unidad de medida. ¿Cuánto nos da? Dividimos 6.244 entre 3.023. Nos da 2.07. Vamos a aumentar una columna más, ¿ya? Esta columna la voy a formatear. Vamos a colocar aquí la interpretación. Ok. ¿Cuál es la interpretación de este indicador? De la liquidez corriente.
¿Alguien se acuerda? Licenciado, ¿significa que hay un exceso de liquidez? Ya, pero antes de eso, diríamos que la empresa cuenta con 2 bolivianos o 2 pesos con 7 centavos de activos de corto plazo para cubrir 1 peso de deuda de corto plazo. En otras palabras, esta empresa tiene un buen nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque debe 1 peso en el corto plazo y tiene 2 pesos con 7 centavos para pagar ese peso. O sea, tiene por demás una liquidez. Si hacemos caso al parámetro óptimo que decíamos, pero les decía que eso que agarrar con pinzas, el valor óptimo decíamos que debe ser igual a 2. Y 2.07 está muy cercano a 2, ¿no? Entonces, esta empresa está en un buen nivel de liquidez. Que nos dé 4, que nos dé 3.8, ya nos estaría hablando de un exceso de liquidez. Pero 2.07 está muy próximo al valor óptimo, entonces consideramos que tiene un buen nivel de liquidez corriente, que es lo que estamos calculando ahora. El nivel de liquidez corriente. Y con todos sus activos de corto plazo, fácilmente puede cubrir el doble de lo que tiene una deuda en este momento. Por eso la relación es casi 2-1. Por cada peso que debe en el corto plazo, tiene 2 pesos para cubrir con activos de corto plazo. Si alguien tiene una pregunta, me lo dice. Si no, vamos avanzando. Ahora vamos a calcular lo que se conoce como la prueba ácida. Que es nuestro segundo nivel de liquidez. La prueba ácida es que tenemos que quitar de los activos corrientes los inventarios, los almacenes. Entonces decimos, activo corriente menos el activo realizable. Porque en el activo realizable están los almacenes, ¿no? Los inventarios. Y luego tengo que volver a dividir entre el pasivo corriente. ¿Cómo va a estar medido este indicador? También va a estar medido en pesos. ¿Cuál será su valor? Cerramos total de los activos corrientes, 6.244. Le quito almacenes o activos realizables, que es 2.187. Y lo divido entre el pasivo corriente, 3.023. Nos da un valor de 1 peso con 34 centavos. De interpretación. Es obvio que la prueba ácida nos determine resultados más reducidos que el índice de liquidez corriente. Siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque al numerador le estoy quitando, ¿no ve? Se está volviendo más chico el número de arriba. En este caso diríamos que la empresa cuenta con 1 peso con 34 centavos de activos de corto plazo, netos de almacenes, netos de inventarios, o sea, sin considerar inventarios, para cubrir 1 peso de deuda de corto plazo. En muchos textos les comentaba de que este indicador debería estar alrededor de 1. Debería ser el resultado 1. Nosotros tenemos 1.34.
Significa que entonces tenemos una buena holgura en materia de liquidez, porque a pesar de haber sacado los inventarios, todavía mi capacidad en mis activos a corto plazo que me restan son lo suficientemente grandes para poder cubrir mis obligaciones de corto plazo, ¿no? Debo $1, yo tengo $1.34. O sea, tengo muy buen grado de liquidez. Y si estamos hablando o comparando con el parámetro óptimo, diríamos que inclusive tengo un exceso de liquidez. Estoy más alejado del 1. Bueno, como hay quienes dicen, ok, te creo, los has sacado los almacenes porque los almacenes tenemos un montón de cosas que a veces no valen nada, pero te estás olvidando de tus cuentas por cobrar. Me dicen, tus cuentas por cobrar también tienes un montón de cosas que no vas a cobrar jamás porque no aparece el cliente, etc. Entonces, calculamos el tercer grado de liquidez que se llama el índice de liquidez inmediata. O también se conoce como el índice de alta liquidez, que es el nivel más exigido, donde la fórmula nos dice solo considerar el activo disponible dividido entre el pasivo corriente. Este indicador también está medido en pesos. Su valor será solo la suma de los activos disponibles, que son caja, bancos, inversiones temporales, etcétera. Solo agarramos esa suma. Sería 216 más 199. Y volvemos a dividir entre el total de deudas de corto plazo. Nos da 0,73. Bueno, ya se esperaba que el resultado sea más chico que los anteriores dos, claro, porque el numerador ahora es mucho más reducido. Solo estamos tomando los activos disponibles. El resultado me dice que la empresa cuenta con 73 centavos de activos disponibles para cubrir $1 de deuda de corto plazo. Muchos textos les gusta hablar de que el valor óptimo de este indicador debería ser 50 centavos. Si tomáramos como referencia ese valor, nuestra empresa tiene muy buen grado de liquidez, de alta liquidez o de liquidez inmediata, ¿no? Porque 73 centavos es por encima de los 50 centavos que se recomiendan. Entonces, en todo caso, lo que estamos demostrando en estos tres indicadores es que nuestra empresa tiene muy buen nivel de liquidez. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Cómo, chicos? ¿Todo bien? Sí, licenciado, está entendible. Ya. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dime. Disculpe, en la fórmula yo me había anotado activos disponibles más inversiones temporarias.
¿A qué se refería con inversiones temporarias? A ver, en el activo disponible, como está ahí arriba en el balance, está todas las cuentas que representan billetes y monedas. Está caja, por supuesto. Está todas las cuentas de banco, sean en cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Pero tú también puedes hacer la apertura de depósitos de plazo fijo, siempre y cuando sean menores a un año. Entonces, tú puedes abrir un depósito de plazo fijo por 3 meses. Se lo considera una cuenta del activo disponible porque fácilmente podemos ir en cualquier momento a reclamar al banco que me devuelva mi plata y se lo devuelvo su certificado de depósito de plazo fijo. Claro, podré renunciar a mi interés porque el interés no me va a pagar, solamente me va a devolver capital y los intereses solamente se pagan cuando termina el plazo, ¿no? Pero es considerado parte del activo disponible. ¿Por qué? Porque es cuasi dinero. Es menos líquido que la plata que tengo en mi caja fuerte, sí. Es menos líquido que la plata que tengo en el banco, sí. Pero igual tiene un alto nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque puedo tomarme 2 horas, 1 hora esperando en el banco y convertir mi certificado de plazo fijo en plata. También la empresa en el corto plazo puede comprarse cualquier título valor siempre y cuando su vencimiento sea a un periodo menor a un año. Entonces podemos tal vez comprarnos un pagaré, pero de la compra del pagaré yo voy a ganar unos intereses. Entonces, esa es una inversión financiera de corto plazo. Entonces, eso también estará como parte de estas llamadas inversiones temporarias o también se las conoce como inversiones temporales. Pero la principal característica es que fácilmente lo puedas convertir en dinero y que su vigencia no sea mayor a un año. Esa es la característica. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Vámonos por los índices de endeudamiento o de rentabilidad que hicimos primero. Bueno, como no me dicen Es rentabilidad. de rentabilidad, allá. Índices de rentabilidad. De manera similar, vamos a sacar con las mismas cabeceras de Colombia. Voy a borrar esto porque es, creo que una parte de un estado de resultados que hicimos. Ok, primero. El primer indicador súper popular que habíamos calculado es el llamado ROE. Que nos mide la rentabilidad de los propietarios. Pondremos nomás para que se vayan acostumbrando, porque si no, mucha gente no va a saber después qué significa. Este es un indicador que mide la rentabilidad de los propietarios o de los dueños de la empresa. ¿Cuánto ganan los dueños de la empresa? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué dividimos, muchachos? La utilidad neta. Perfecto. Utilidad neta sobre patrimonio neto. A este indicador sí lo podemos expresar al tanto por ciento. ¿Cuánto es? Agarramos o buscamos del estado de resultados la utilidad.
nos da 1.550,69. Eso lo tengo que dividir entre el patrimonio neto. El patrimonio neto es 6.194. Este 0.25 está expresado al tanto por 1. Podemos hacer su interpretación. Diríamos, lo vamos a colocar ya, la interpretación al tanto por 1. Diríamos, por cada peso que el propietario invierte en la empresa, gana 25 centavos. Esa sería la interpretación al tanto por 1. Si este resultado lo volvemos al tanto por ciento, me sale así, ¿no? Su interpretación sería, en ese caso, por cada 100 pesos que el propietario invierte en la empresa, este gana 25 pesos. ¿Listo? Esas serían las dos posibles interpretaciones al tanto por 1 y al tanto por ciento. O sea, casi la cuarta parte de su dinero, ¿no? El dueño, el accionista, coloca un pesito, lo hace trabajar y al cabo de un año gana 25 centavos. O si pone 100 pesos, después de un año gana 25 pesos. Simplemente tienes que dividir la utilidad neta sobre el patrimonio neto. ¿Cuánto es la utilidad neta? Entonces, en el estado de resultados que tenemos es 1.550,69 centavos. Esos 1.550,69 lo divides entre el patrimonio neto. ¿Cuánto es el patrimonio neto? 6.194,70 centavos. Eso es lo que estamos haciendo acá, la operación. ¿Ok? Entonces, traten de seguirme con su archivo Excel, porque así van a ustedes también vincular sus celdas con el cálculo del indicador que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos. Otro indicador muy popular que sabemos calcular es el llamado ROI, o también le llamamos ROA, ¿no ve? Y este calcula la rentabilidad de los activos de la empresa. Este calcula la rentabilidad de los activos. Calcula la rentabilidad de la inversión total que ha hecho la empresa. ¿Cómo lo calculamos? ¿Alguien se acuerda? Sí. Muy bien. Es utilidad neta sobre el total del activo. Este indicador también lo podemos medir en tanto por ciento y su resultado sería dividir. Vamos a hacer lo siguiente. Producto de la pregunta que me acaba de hacer el compañero, para que no me estén 2 veces preguntando de dónde he sacado, vamos a hacer lo siguiente. Voy a aumentar una columna más y voy a colocar aquí las variables, ¿ya? Eso va a ser más práctico.
Bien. Entonces, como me preguntaba el compañero de dónde ha sacado el resultado, aquí les voy a poner las variables para que se guíen. Puse 1550 y abajo puse el patrimonio neto, que era 6194. De la división de esos dos números salió el 2503, ¿ok? Así va a ser más fácil, ¿no ve? Ahora, cuando estamos calculando el ROI o el ROA, ¿qué ponemos en la parte del numerador? El patrimonio, perdón, la utilidad neta, 1550. ¿Qué coloco abajo? El total del activo. ¿Cuánto es el total del activo? 14.636. Y lo que hago después, procedo a dividir este número entre este otro. Y lo expresamos al tanto por 1 primero, sin el porcentaje. ¿Y cuál sería su interpretación? Al tanto por 1. Entonces, ahí diríamos que por cada peso, no que el propietario invierte, en este caso que la empresa invierte, porque ya no estamos hablando solamente de la plata del propietario, sino la plata de la empresa en su conjunto. Por cada peso que la empresa invierte, esta gana 11 centavos. Si la interpretación la hacemos al tanto por ciento, había sido 10,59, casi redondeando es 11, ¿no? Si hacemos la interpretación al tanto por ciento, aquí diremos que por cada 100 pesos que la empresa invierte, esta gana 10 pesos con 59 centavos. Entonces, la rentabilidad de la empresa es 10, casi 11%. Pero la rentabilidad de la plata de los socios es 25%. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo soy socio de una empresa y mi platita lo estoy dejando, invirtiendo, comprando acciones de esa empresa, conforme a la utilidad que ha alcanzado en el año 2015, por ejemplo, he logrado una rentabilidad del 25%. Yo puedo comparar con otra rentabilidad que podría ganar. Entonces yo puedo preguntarme, a ver, si mi platita, en vez de comprar la acción de esta empresa, lo hubiera llevado al banco, ¿cuánto es la tasa máxima que podría haber ganado de interés? El banco me hubiera dicho, lo mejor, la más alta tasa es que abras un plazo fijo de 1 año. ¿Cuánto hubiera pagado el plazo fijo de 1 año? No sé, debe estar 6% en el mejor de los casos. Entonces, 6% es muy por debajo de lo que yo estoy ganando en mi empresa, que es un 25% en relación a mi plata que he aportado. Pero eso es desde el punto de vista del propietario, del socio. En cambio, el ROA o el ROI ya habla del cálculo de la rentabilidad, pero de toda la empresa en su conjunto, toda la inversión que ha hecho la empresa, cuánto de rentabilidad está generando. Entonces, esta empresa ha invertido, tiene una inversión acumulada de 14.636 pesos. Con toda esa inversión, ¿qué rentabilidad está encontrando? 10%, 10.59%. Entonces, lo que tendríamos que hacer, como decíamos en la anterior clase, es compararnos con el valor óptimo. Hubiera sido interesante colocar aquí, ¿no? Aquí podríamos aumentar una columna más y colocar valor óptimo. Y en esta columna lo que estaríamos colocando es ¿contra qué nos vamos a comparar? ¿Contra qué nos comparamos? Entonces podríamos decir, a ver, la industria en la cual se está desarrollando mi empresa está ganando en promedio un 9%. Si ese es el dato que
tenemos para compararnos, entonces ahora sí tiene mucho más sentido nuestro indicador. Entonces, si nosotros estamos ganando una rentabilidad del 10% o 10.59%, el sector, las otras empresas que hacen lo mismo que yo, están ganando en promedio 9%. Eso es muy bueno, significa que estoy por encima de las otras empresas, estoy ganando por encima de las otras empresas. Pero si mi dato, mi valor óptimo fuera 15%, ahí sí estamos en problemas porque mientras mi competencia está ganando 15% en promedio, yo apenas estoy ganando 10.59, estoy por debajo. Entonces, fíjense que no solamente interesa la interpretación propia del indicador, sino también nos permite compararnos con lo mejor, con el parámetro óptimo, ¿no? Puede ser el valor óptimo del sector, el valor óptimo de otras empresas que hacen lo mismo que yo, o el mejor valor que la empresa ha obtenido los últimos 20 años, no sé. Pero para eso sirven los valores óptimos, para comparar estos resultados. Fuera de saber su interpretación, cuando nos comparamos con el parámetro óptimo, ya sabemos cuán bien o cuán mal estamos, ¿ok? Bueno, chicos, lo vamos a dejar acá. El día lunes, nuestro examen, no se olviden, a las 10 de la noche. Y vamos a ¿qué hacemos? Vamos a avanzar una horita nada más el lunes, ¿ya? De 6:30 a 7:30 para que tengan por lo menos 2 horitas más para poder afianzar sus conocimientos. Nos vemos, chicos, porque tengo otra clase después. Cuídense. Hasta luego, Lick.